4 años, el planeta se detiene sobre un punto del mapa. Selecciones de todo el mundo se enfrentan por la copa más deseada de todas. Te invitamos a conocer los 89 datos más increíbles de Qatar 2022, la gran cita que ya está por comenzar. Antes, te recordamos que ya está disponible nuestro primer libro, Un Mundo Inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Se puede comprar online o en tiendas, link en la descripción de este video. Qatar 2022 será el 22º Mundial de Fútbol masculino de la historia. Desde aquel Francia-México, jugado el 13 de julio de 1930, han pasado 897 partidos, 2.543 goles y solo 8 selecciones pudieron consagrarse campeonas. Cada uno de los mundiales que se jugaron hasta el momento ha sido especial por algún motivo. Incluso antes de que se juegue, sabemos que Qatar 2022 también lo será. En rigor, no será la primera vez que este país albergue un mundial de la FIFA. Ya lo hizo en 1995, aunque en esa oportunidad era sub-20. Si hablamos de mundiales de mayores, este será el primero que se disputará en Medio Oriente. Hasta el momento hubo otros 2 en Asia, el de Japón-Corea en 2002 y el de Rusia 2018. Aunque en esa oportunidad solo una de las 12 sedes, la de Ekaterimburgo, quedaba en Asia. Por ahora, Europa ha tenido la mayor cantidad de mundiales, 11. Lo siguen América con 8, Asia con 3 y África con 1. Por bastante diferencia, Qatar será el país anfitrión más pequeño de la historia. Hasta ahora, esa marca la tiene Suiza, que es 3 veces y media más grande que Qatar. En línea con esta cuestión, las sedes estarán bastante cerca unas de otras, muy distinto de lo que ocurrió en los últimos 2 mundiales. En Rusia, 2.480 kilómetros separaban a Kaliningrado de Ekaterimburgo. Y en Brasil 2014 había 3.200 kilómetros entre Fortaleza y Porto Alegre. El récord de distancia entre 2 sedes es para Estados Unidos 94. Había 4.300 kilómetros entre Boston y San Francisco. Bueno, todo lo contrario ocurrirá en Qatar. La máxima distancia entre 2 sedes será de 57 kilómetros. Es lo que separa al estadio Al Bayt, donde Qatar y Ecuador jugarán el partido inaugural, del estadio Al Janoub. Allí se enfrentarán Uruguay y Ghana, una reedición del inolvidable encuentro de Sudáfrica 2010. La cercanía entre las sedes permitirá a los fanáticos ir a más de un partido en el mismo día, pero está lejísimos de ser el récord. En la primera Copa del Mundo, en Uruguay 1930, hubo solo 3 sedes, todas en Montevideo. Entre el estadio Pocitos, que ya no existe, y el Gran Parque Central había solo 25 cuadras de distancia. Y en el medio estaba el Centenario, donde se jugó la final. El calendario nos ofrece otra novedad extra. Será el primer campeonato que se dispute entre noviembre y diciembre. Las 21 ediciones anteriores se concentraron en 3 meses: mayo, junio y julio. Esto se debe a las altas temperaturas que se registran en el verano catarí. Por eso se optó por jugarlo a esta altura del año, algo sin precedentes. Lo que sí ya hemos visto son mundiales jugados en otoño. De hecho, será el 5º que se inicie en esta estación, aunque los otros 4 fueron en el hemisferio sur. Hubo otros 2 que comenzaron en invierno, solo 1 en verano y los restantes 14 en primavera. Siguiendo con la historia, una de las participaciones más llamativas es la de Indonesia. El 4º estado más poblado del mundo tiene un extraño récord. De los 79 países que alguna vez jugaron, es el único que disputó un solo partido. Fue un 0-6 contra Hungría en Francia 1938. Todavía no se llamaba Indonesia, sino que fue como Indias Orientales neerlandesas. La cantidad de población no parece ser un dato importante a la hora de ser competitivos. India, Pakistán y Bangladesh, que también están entre los 10 más habitados del planeta,
jamás pudieron superar una eliminatoria. El tamaño tampoco parece ser tan importante, aunque se atenúa el récord. Los 3 países más grandes que jamás llegaron a un mundial son India, Kazajistán y Sudán, el 15º más extenso. Aunque los kazajos de alguna manera lo hicieron, ya que fueron parte de la Unión Soviética, semifinalista en Inglaterra 66. En todas las copas del mundo hubo algún debutante. En este caso, el único será el local, Qatar. Las otras veces en las que hubo tan solo un equipo nuevo fueron Bosnia y Herzegovina en 2014, Eslovaquia en 2010 e Inglaterra en 1950. En el grupo C tendremos un duelo entre 2 selecciones habituadas a participar, Argentina y México. También son las 2 que más derrotas tienen en la historia de los mundiales. Los mexicanos perdieron 27 de los 57 partidos que disputaron, mientras que los argentinos cayeron en 23 de los 81. Esta selección, que busca su tercera consagración, aspira también a superar a Italia, tercero en la tabla histórica que suma todos los partidos jugados. Para hacerlo, debe lograr 13 puntos, ya que corre con la ventaja de que los italianos no pudieron clasificar. Además de Argentina, también Uruguay y Brasil se alzaron con la copa. Hasta el momento, 9 mundiales fueron para Sudamérica y otros 12 para Europa. Por fuera de estas regiones, solo hubo 2 semifinalistas infiltrados: Estados Unidos en 1930 y Corea del Sur en 2002. Este mundial, además, marcará el regreso de Gales luego de 64 años de ausencia. Nunca hubo un bache tan grande para una selección. Canadá, por su parte, buscará cortar una racha nefasta. Perdió los 3 partidos que jugó. Si en Qatar no suma ni un punto, igualará la marca de El Salvador. Los centroamericanos tienen 6 derrotas en 6 partidos, el peor registro de todos los que alguna vez jugaron. Además, sufrieron un 10-1 contra Hungría en 1982, la peor goleada de todas. Curiosidades geográficas de este mundial hay varias. Una de ellas la tenemos en el grupo H. No hay 2 países tan alejados como Uruguay y Corea del Sur entre los que juegan la Copa. Si tomamos la distancia entre las capitales, nada supera a Montevideo y Seúl. Están a 19.600 kilómetros de distancia, prácticamente en las antípodas. A nivel internacional, están muy cerca del récord total. Las 2 capitales más alejadas del mundo son Madrid y Wellington, separadas por 19.800 kilómetros. Pero Nueva Zelanda no jugará el mundial. Quedó afuera en la repesca contra Costa Rica, que será rival justamente de España en la fase de grupos. Y quienes tengan la suerte de viajar al mundial, no se olviden de cuál es la antípoda de Qatar. Se trata de Pitcairn, la pequeña isla del Pacífico que ya hemos conocido por la increíble forma en la que se pobló. Si observamos los grupos, podemos seguir descubriendo curiosidades. Por ejemplo, los países que integran estos 3 no comparten ningún idioma en común. Lo contrario sucede en el B, que además tiene una gran carga histórica. Inglaterra, Estados Unidos y Gales manejan el inglés, y el único que se diferencia en este punto es Irán. En total, en Qatar se usarán 8 estadios distintos. Durante los preparativos, uno de los objetivos fue evitar que queden enormes construcciones que sean utilizadas de forma muy esporádica. Por eso, en algunos estadios como Al Tumama o el de Losail, donde se jugará la final, habrá reformas posteriores para reducir el aforo. Lo que sucederá con el estadio 974 es algo más extremo, será desmantelado. Está compuesto por 974 contenedores frente al mar. Cuando concluya el campeonato, se donarán estas unidades a países subdesarrollados para favorecer el comercio. El nombre del estadio no es solo por la cantidad de contenedores usados, sino porque además es la característica internacional para llamar a Qatar. Igualmente, hubo muchos cuestionamientos sobre el modo en el que fueron construidos estos estadios. Las condiciones laborales fueron muy malas, cercanas a la esclavitud. Los inmigrantes que viajaban a Qatar para trabajar en la construcción tenían que dejar parte de su salario a intermediarios,
que además eran los que les podían permitir salir del país. Incluso, informes periodísticos y de organizaciones no gubernamentales estimaron que hubo entre 6.500 y 10.000 muertos entre los trabajadores. Esto provocó protestas de algunos jugadores y selecciones, pero fueron limitadas. Se suma además la marcada hostilidad a la homosexualidad y la desigualdad en los derechos de las mujeres, lo que aumentó las críticas hacia la FIFA por la elección de esta sede. Se trata de un país que es una monarquía absoluta, con muchos cuestionamientos a los derechos humanos y con una libertad de prensa restringida. Quienes visiten Qatar durante el Mundial, además de tener poca disponibilidad de bebidas alcohólicas, no podrán estar a una gran altura. La mayor elevación de todo el territorio son 103 metros sobre el nivel del mar. Solo supera en este sentido a estos 8 países. Otra curiosidad que podrán observar es la bandera, que es la más angosta del mundo. Con una proporción de 11 a 28, es la única que tiene una base que duplica a su altura. Más allá del fútbol, el Mundial puede ilusionar a muchas personas. Por más que no sean fanáticas de este deporte, puede haber un impulso de otro tipo. El economista Marco Melo publicó hace poco un trabajo en el que demuestra que ganar el Mundial aumenta el crecimiento del PBI 0,25 puntos porcentuales en los 2 trimestres posteriores. Según su investigación, esto se debe a un aumento de exportaciones, ya que los productos y servicios del país se vuelven más atractivos. En cambio, una mala noticia para los cataríes. Según la misma fuente, el organizador no tiene ventajas observables en su economía. ¿Hacía falta un motivo más para querer ganar el Mundial? Seguramente no. Por último, queremos conocer tu pronóstico. ¿Qué selección levantará la copa el próximo 18 de diciembre? Déjanos tu comentario más abajo. También recordá que podés apoyarnos comprando nuestro libro, convirtiéndote en miembro del canal o dándole me gusta a este video. Nos vemos la próxima.